Este tipo de hongos se consumen desde hace muchos años. Incluso en una zona, en una cueva en Texas, se encontraron rastros de hongos, bueno, de herramientas con las que ellos los preparaban y así los consumían desde hace más de 3.000 años antes de Cristo. Están descubriendo grandes beneficios. Es importante mencionar que todavía hay muchos estudios que se están llevando a cabo. Sin embargo, grandes conclusiones que han encontrado es que la psilocibina es una sustancia que de verdad se está convirtiendo en un suceso muy prometedor. Eso en algún momento puede generar un riesgo, ¿no? Entonces, siempre, y se los voy a estar diciendo siempre, hay que reducir los riesgos de hongos. Desde mi perspectiva personal, yo más bien diría que son desalucinógenos. ¿Por qué? Porque en mi caso y en el de muchas personas con las que he compartido este tema, son sustancias que nos ayudan a ver una realidad, pues valga la redundancia, más real, y nos ayudan mucho a salir de esta como ilusión, como de esta Matrix que también se le llama. Y bueno, pues estaría bien empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es la psilocibina? La psilocibina es una de las moléculas que contienen los hongos, algunos hongos, ¿verdad? Porque también es importante aclarar que hay una gran cantidad de hongos y algunos son medicinales y algunos son incluso venenosos. Pero lo que a nosotros nos atañe y lo que aquí nos tiene son los hongos que contienen psilocibina. Esta sustancia, al ingerirla, el hígado la procesa, la convierte en psilocina y ese es el efecto que vivimos, que tenemos. Es importante que se enteren cuáles son los riesgos, cómo funciona la sustancia, qué sí puedo esperar, qué no puedo esperar, para que no te vendan una experiencia que después digas, no, pues la verdad no era lo que yo esperaba. Siempre infórmate, por favor, sobre la sustancia que vas a consumir. Hablando de psilocibina y hablando de hongos, es importante mencionar, por ejemplo, en nuestro país, bueno, para la gente que nos ve en otro lado, yo me encuentro en México. En este país tienen una ancestralidad bastante interesante y además bastante destacada. Este tipo de hongos se consumen desde hace muchos años. Incluso en una zona, en una cueva en Texas, se encontraron rastros de hongos, bueno, de herramientas con las que ellos los preparaban y así los consumían desde hace más de 3.000 años antes de Cristo. Es importante también mencionar, es curioso, pero un hongo no es ni un animal ni una planta. Es un ser y es un ser vivo. Hoy en día la medicina, la ciencia está súper interesada en el estudio de estas moléculas. Institutos y grupos importantes a nivel mundial están luchando por la despenalización. Ya se ha logrado en algunos lugares, en algunas ciudades específicamente, pues en Estados Unidos, y también hay grandes institutos, universidades y hospitales de prestigio mundial. O sea, estamos hablando de que estas sustancias están siendo investigadas por Harvard, por John Hopkins, por el Imperial College, entre muchos otros. Están descubriendo grandes beneficios. Es importante mencionar que todavía hay muchos estudios que se están llevando a cabo. Sin embargo, grandes conclusiones que han encontrado es que la psilocibina es una sustancia que de verdad se está convirtiendo en un suceso muy prometedor, en una sustancia que podría con el tiempo, pues no sé si decir que desplazar a los medicamentos psiquiátricos. Porque es importante también mencionar que, señores, que los medicamentos psiquiátricos, después de mucha investigación que se han hecho,
Algunos siguen siendo los mismos medicamentos de los años 80, de los años 90, es decir, no ha habido una evolución significativa en ese campo, y además de que al dejar el fármaco, el síntoma regresa, y a veces regresa con más complicaciones por el hecho de querer dejarlos. Provoca este síndrome de abstinencia. Esta sustancia, la psilocibina, ha demostrado y ha ayudado a muchas personas a tratar condiciones como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, las condiciones de la persona siempre, siempre, siempre. No solamente no deben de estar bajo ningún tratamiento psiquiátrico, no deben de estar tomando antidepresivos, ansiolíticos, medicamento para dormir, ni nada de sustancias que tengan que ver con el sistema nervioso central, porque en el mejor de los casos simplemente van a inhibir el efecto de la psilocibina. Pero en el peor, pues sí puede haber ahí un choque serotoninérgico muy fuerte, y se ha llegado a mencionar que pues sí puede provocar la muerte, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esas condiciones físicas, esas condiciones de salud, e incluso ver un poco si es posible saber si a nivel familiar no tienen algún antecesor con cuadros, que haya tenido cuadros psicóticos o brotes psicóticos, o que haya tenido esquizofrenia o algo parecido, porque eso en algún momento puede generar un riesgo, ¿no? Entonces, siempre, y se los voy a estar diciendo siempre, hay que reducir los riesgos. Tiene grandes beneficios, grandes beneficios. Quiero mencionarles un poco cómo funciona en el cerebro la psilocibina. Digamos que secuestra, los receptores de serotonina. Importante aquí, la psilocibina y la serotonina tienen composiciones moleculares muy similares, con la diferencia de que la psilocibina tiene dos moléculas importantes que, digamos, le dan la ventaja sobre la serotonina, es el fosfato y el oxígeno. Entonces eso cambia radicalmente el funcionamiento del cerebro, y por unos instantes, mientras dura el efecto de la psilocibina en el cerebro, los receptores se conectan más con la psilocibina que con la serotonina que nosotros generamos endógenamente. Entonces eso cambia de manera significativa el funcionamiento del cerebro. Cambian las ondas cerebrales y toda la forma energética en la que funciona el cerebro, y eso hace que cambie todas las funciones de todo el cuerpo, no solamente en el cerebro. Hay neuronas que empiezan a trabajar de manera radicalmente distinta y se comunican desde un lado hasta otro. O sea, que son neuronas que generalmente quizá en un día a día normal no se comunican, y bajo los efectos de la psilocibina el cerebro empieza a trabajar distinto, y esto se llama neuroplasticidad. Esto es bien importante. El cerebro empieza a adaptarse también a los cambios, y esto afecta, por ejemplo, también la manera en la que tomamos decisiones importantes, decisiones difíciles de tomar. De repente nos ayuda, ¿no? Es como un boost para que tengamos un mejor funcionamiento cognitivo.